Hola, qué bueno es encontrarnos una vez más en este tiempo de altar donde podemos meditar en la palabra del Señor. En esta hora, en este día, quisiera compartir un texto en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor. Este fue un texto que esta mañana en el devocional uno de los obreros de Casa Cristiana estaba compartiendo y me llamó la atención específicamente esta primera parte. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Y la pregunta que me surgió allí fue, ¿cuáles son las promesas a las cuales se está refiriendo el apóstol Pablo? Y unos versículos anteriores, específicamente en la última parte del versículo 16 del capítulo 6 de Corintios, dice: porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí, quiero parar un momento ahí. Aquí hay varias promesas que el Señor está regalándonos en el día de hoy. La primera de ellas es que Pablo toma dos citas del Antiguo Testamento, las citas de Levítico 26:12 y de Éxodo 29:45, y las une en una sola. O sea, es una práctica que él hacía para unificar la idea de la palabra, y está tomando una promesa que es dada a Israel para hablarnos a nosotros como iglesia. Y estas promesas que son grandes, tales promesas tan grandes son las siguientes. Primera es que Dios habitará con nosotros. Eso es maravilloso. O sea que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Si has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida, tú eres ahora templo del Espíritu Santo. Y dice que la promesa está que Él habitará contigo, que Él estará allí. Eso significa permanencia. Significa que Dios va a estar con nosotros y que no nos dejará. Pero también, como si eso fuera poco, dice, y andaré entre ellos. O sea, no solamente habitar, sino acompañar. No solamente permanecer, no solamente estar, sino interesarse en nuestros caminos. Andaré con ellos. Es caminar en la vida, es caminar por cada decisión. Una de las cosas que necesitamos entender es que ser cristiano no es ir los domingos a una congregación, cantar alabanzas o leer la Biblia. No, ser cristiano es caminar con el Señor todos los días. La Biblia dice que caminó Enoc con Dios y fue traspuesto, o sea, fue llevado al cielo vivo. Y eso es caminar con Dios. Caminar con Dios es transitar, entender que Dios transita con nosotros, quiere estar con nosotros todos los días. Eso es una promesa maravillosa. Y después viene la consecuencia, que si yo habito, si permito que Él habite conmigo y si yo habito en su presencia, si camino con Él, entonces Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. No significa que si sencillamente creo en Dios. Hay gente que dice yo creo en Dios y la Biblia dice ¿crees en Dios? Pues aún también los demonios creen y tiemblan. O sea, no es suficiente creer que existe un Dios. No es solamente creer que hay un Dios en los cielos o simplemente hacer una oración o un rezo de vez en cuando. No es suficiente. Dios nos asume a nosotros como pueblo cuando tomamos la determinación que Él sea lo más importante en nuestra vida. Ahora, cuando caminamos con Dios y somos su pueblo, entonces tomamos la decisión de alejarnos de aquello que a Dios no le agrada. El versículo 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, este lenguaje es maravilloso, porque es un lenguaje de familia, es un lenguaje donde Dios está diciéndonos: yo voy a ser para ustedes como padre, y ustedes van a ser mis hijos y mis hijas. Y ese término, usar hijos e hijas, está dignificando a la mujer. Está colocando a la mujer en la misma calidad de amor que tiene el hijo. Y esto en el concepto y en la época de las escrituras era un concepto de avanzada. Es un concepto donde el cristianismo dignifica la posición de la mujer. Ahora, esto no puede ser malinterpretado, porque vivimos una época donde se levantan movimientos feministas
que van en contra de lo que ellos llaman patriarcado, que no es otra cosa sino intentarse liberar o más bien mostrar una supremacía de la mujer sobre el hombre. Y la Biblia nos dice claramente que ante los ojos de Dios somos iguales, hijos e hijas. Hijos e hijas significa que cada uno de nosotros, sea hombre o sea mujer, Dios nos ama por igual. Y esta es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Ahora, ¿cuáles son las promesas? ¿Cuáles son esas tales promesas? Pues que Él va a habitar con nosotros, que Él va a caminar, se va a interesar por nuestros caminos, que Él va a ser nuestro Padre y que nosotros vamos a ser sus hijos, que Él va a ser nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo. ¿Qué noticias tan maravillosas el Señor nos entrega a través de la palabra? Entonces, conociendo tales promesas, ahora sí vamos al final del capítulo 7, versículo 1. En la final de este versículo dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. O sea, porque tenemos tales promesas, hay que limpiarnos. Ahora, es interesante que el texto no dice que Dios nos va a limpiar, sino que dice que nos corresponde a nosotros limpiarnos. Y esto habla de una acción, esto habla de una decisión. Y conocemos cuáles son las obras de la carne que no tienen que ver con el cuerpo. Es importante eso, porque cuando la Biblia habla acerca de las obras de la carne, no está hablando del cuerpo humano, está hablando de los deseos del alma. Por muchos años, iniciando en la época de la iglesia, aparecieron movimientos ascetistas, que eran los que se flagelaban o castigaban el cuerpo. Muchos monjes, muchos clérigos usaron esta forma de flagelación al cuerpo como una forma de purificación. Y esto no tiene nada que ver con lo que la palabra del Señor nos dice. Esas penitencias, eso de caminar de rodillas, eso de subir al cerro de las Tres Cruces, por ejemplo, en nuestra ciudad de Cali, eso no te va a hacer mejor delante del Señor. Te hará mejor a tu cuerpo, tendrás un mejor estado físico, pero no te hace mejor. No es que Dios esté agradándote con tu sufrimiento. ¿Qué padre se agrada que su hijo sufra? Sufra para que yo lo ame más. Ese es un mal concepto de Dios, es una idea equivocada de Dios, es una idea, para mí, blasfema de Dios. O sea, no debes relacionarte con Dios de esa manera. Dios es el Padre que demanda de nosotros más que sacrificios, obediencia. La obediencia es mejor que los sacrificios. O sea, ese limpiémonos es entregar cosas, es cambiar, es obedecer, es hacer lo que Dios quiere. Entonces la carne no tiene que ver con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el vehículo de nuestra alma que Dios nos dio para comunicarnos con su creación, con la creación material. Y eso, el cuerpo es maravilloso, aunque cada día pues se va desgastando, y por eso Dios nos prometió un nuevo cuerpo. Eso es otro tema. Pero, ¿qué es la contaminación de espíritu? Pues en el pensamiento del texto bíblico es el contaminarse con ídolos, el contaminarse con la religión pagana, el contaminarse con los sacrificios que hacían en ese momento a toda la religión romana, ¿no? Que era una religión basada en imágenes, basada en altares, basada en colores, basada en actos sexuales desordenados. Así que todo esto era una contaminación, y Dios le dice a través del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, que era un lugar griego, que no se contaminen con eso, que no se contaminen con ídolos, que no se contaminen con imágenes, que no las adoren, que no se postren ante ellas, que vayan al espíritu de la palabra. La Biblia es clara frente a esto, y yo quiero hablarte con claridad hoy en este altar. La Biblia dice que la idolatría no es una práctica cristiana. Idolatrar es colocar una imagen o adorarla, hablar con ella. Es una imagen. Los salmos dicen: tienen ojos mas no ven, tienen manos mas no tocan, tienen oídos mas no oyen. No es la forma. Así te hayan dicho que es una forma de representar, que tú no la adoras, simplemente es como tener una fotografía allí. Eso es cuento, eso es simplemente maquillar una
una transgresión que la Biblia lo llama idolatría. Así que Dios te está hablando en esta hora para decirte, relaciónate conmigo a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de tu oración personal. No necesitas tener una foto de Dios porque nadie le ha tomado una foto a Dios. No necesitas tener una imagen a la cual coloques tu confianza, porque son imágenes hechas por hombres. Coloca tu confianza en alguien que te sostiene, alguien que te hizo a su imagen, a su imagen y a su semejanza. Nos hizo a usted y a mí, nos hizo. Así que hoy es el ánimo para que nos limpiemos, para que saquemos aquellas cosas que no le agradan. Tal vez parte de la contaminación de espíritu puede ser tener libros de esotéricos, libros de nueva era en tu casa. Tal vez libros de brujería o libros que hablan de prácticas ocultistas, ¿no? Y todo eso son contaminaciones de espíritu. Así que eso tiene que desaparecer de tu biblioteca. No regalarlo, tiene que desaparecer, porque Dios es un Dios santo que demanda de nosotros que solamente en Él coloquemos nuestra confianza. Él es nuestro Padre. Él nos habla y nos ama para que tú y yo tomemos en el regalo de la libertad que el Señor nos ha dado, tomar decisiones para agradarlo a Él. Así que es nuestra labor, cada uno de nosotros, preguntarle, Señor, ¿qué cosas hay en mi vida que tal vez no están totalmente limpias? Ven, oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por las promesas tan grandes. Yo quiero, Señor, que estas promesas estén en nuestra vida. Señor, que podamos habitar contigo, que podamos caminar contigo, mi Señor, que podamos, Señor, decir, tú eres nuestro Dios y que tú digas que nosotros somos tu pueblo, que podamos relacionarnos contigo como nuestro Padre Celestial, pero también, Señor, que tú te relaciones con nosotros como hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que maravilloso, y nos vemos todos los días a las 7:30 hora Colombia de la noche en tu altar familiar.